tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este día, viernes 5 de marzo, que ya el mes empieza rapidísimo y, cómo no, con tantas cosas que ocurren y que uno está al pendiente todos los días de acontecimientos que a veces quisiera uno que no existieran, pero desgraciadamente vivimos en un país donde todo sucede y más bien donde todo pasa y nada sucede, ¿verdad? Me da mucho gusto saludar en esta mañana, una mañana agradable, a Elizabeth Oropesa. ¿Cómo estás, Eli? Qué gusto saludarte. Qué gusto igualmente, Osvaldo. Un saludo también para ti, Marce. Un apapacho, ya te vimos ahí con tu cuello. Pues sí, efectivamente viernes, primer viernes de marzo, ya estamos en el tercer mes del año y pues más acercándonos, ¿no?, al proceso electoral. Vamos viendo a ver qué nos depara porque sí ha estado muy movidita esta semana. Sí, desde luego una semana complicada para algunos, dificilísima para otros, pero veo que Marce también tuvo una semana medio complicada, pero me da muchísimo gusto volver a saludarte, Marce. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Osvaldo? Eli, tal cual, iniciamos ahora sí marzo con todo y este año también viene con una gran intensidad, pero estamos aquí para compartir opiniones respecto a puntos muy importantes en el contexto nacional y local aquí en Jalisco, y por supuesto un saludo en este gran viernes en la mañana a todos los que nos ven, nos escuchan, y esperamos sus opiniones aquí en El Timbre. Claro que sí, así será. Seguramente tendremos opiniones al respecto y se las haremos compartir a todos los integrantes de aquí del Timbre. Oigan, les comento, hay una como especie de anticampaña, ¿no? Dentro de la fracción de Morena aquí en Jalisco, porque pues buscan hacer reunioncitas para hacerse unidad y luego resulta que no van todos y luego los más interesados no se aparecen. Esto, ¿cómo, a qué se debe, Eli? Pues yo creo que lo importante aquí se debe a que Morena, pues es un partido que surgió solamente del acarreo del mensaje de una persona que vendía sueños e ilusiones y que no tiene una historia, no tiene bases, no tiene fundamentos, no tiene una ideología propia. Cuando se carece de todas estas cosas que son parte de lo que generan los partidos y ya lo hemos tratado aquí, el tema de la partidocracia en México es importante, es buena. ¿Por qué? Porque nos permite a través de los partidos que la ciudadanía se sienta identificada y entonces pues podamos tener representantes en las áreas de gobierno para que entonces nos sentamos que están haciendo las acciones que nosotros creemos, ¿no?, como ciudadanos, que son las evidentes y las mejores. Sin embargo, pues Morena carece de todo esto. Morena no tiene liderazgo, no tiene una estructura, es un tema de agandalle y de oportunismo, bueno, desmedido. Lo vemos porque, pues dime tú, Osvaldo, dime tú, Marcia, ustedes han visto que se han intentado poner de acuerdo, pero ni una dan, ni una. O sea, no se ponen de acuerdo ni para una pequeña reunión, ni para tener dirigente estatal. Ya vimos el tema del dirigente nacional también, terrible. Yo creo que es una situación que deberían estar viendo los ciudadanos y tendríamos que estar analizando, porque en un partido que dice estar del lado de la gente, donde realmente los intereses personales de quienes están permean y tratan de pisotearse entre ellos, pues no le veo entonces dónde está el interés realmente de apoyar a la ciudadanía o de hacer algo por la sociedad. No se ponen de acuerdo, se juntan, dicen que van a estar todos, ya lo vimos, no están, y yo nada más quiero esperarme. Creo que la fecha máxima que dijeron fue el 21 de marzo. A ver, ¿qué va a pasar cuando las listas de sus candidatos salgan? Y bueno, si es que salen ese día, esperemos. Y entonces, a ver, cómo se empiezan a tirar y a pelear entre ellos cuando supuestamente dicen que están muy, muy unidos y que ellos son la esperanza de México.
Pues yo creo que lo único que tienen esperanza es en hacer las cosas totalmente fuera de contexto y fuera de las reglas de lo político, ¿no, Marce? Porque pues, los hemos visto haciendo encuestas y levantando nombres y todo eso. ¿Eso está permitido en la ley electoral? Y mira, tal cual lo comentan Osvaldo Eli, realmente la normatividad electoral a nivel de leyes generales, inclusive aquí en Jalisco, vemos prácticamente que el partido, ahora sí como y coincido con Eli, la esperanza de México se está cayendo ante la falta de, ahora sí, de apegarse a las normas. Lo vemos claramente, por una parte, y me ha tocado verlo en las suplencias que están ahorita del Congreso de la Cámara de Diputados y de los congresos locales ni se ponen de acuerdo ni respetan lo que establece el Instituto Electoral de Participación Ciudadana o inclusive el INE respecto a cuáles son las listas y las personas que suplirán a las que tomaron licencia, y entre ellos han estado en una serie de conflictos, peleas, desunión para ver quién toma protesta. Eso por una parte lo vivimos en las últimas tomas de protesta en el Congreso local, en la cual no se ponían de acuerdo, inclusive iban a llegar a golpes en el Congreso del Estado de Jalisco. A nivel federal pasa lo mismo. En el contexto ya de un proceso electoral, y lo vemos en sus propios estatutos, ni respetan sus propios estatutos. Lo vemos claramente en el proceso electoral de Jalisco, en el cual han dicho claramente que no van a hacer caso ante las determinaciones del CEN Nacional de Morena, y aquí determinarán quién va a ser bajo dedazo, quién va a ser el candidato o candidata. Vemos una controversia reciente que sucedió en el municipio de Guadalajara, donde los principales contendientes de este partido, y no voy a mencionar nombres porque mala publicidad han tenido y no hay que hacerles tampoco buena publicidad, pues no se han puesto de acuerdo quién va a ser el candidato y manejar esa unidad. Creo que lo hemos visto en todos los municipios, hablando en el caso de Jalisco, que vemos alrededor de 40, de 20, de 30 precandidatos, y realmente 20 manejar la unidad para que apoyen a uno ha sido completamente difícil. No han aceptado las reglas del juego respecto, lo comento, inclusive en las suplencias para ocupar los cargos de elección popular ante las licencias que se han suscitado, no han respetado las reglas del INE, los lineamientos, hoy con la propaganda que están entregando, y ya se hicieron los omisos de que su cara y su foto en el proceso de intercampañas no apareció, inclusive utilizaron, pues se utilizó, ellos dicen que es una guerra sucia cuando se utilizó el tema de la vacunación con nombre y cara, partido y de posibles candidatos en Morena, a nivel inclusive nacional. Entonces, vemos claramente que primero, no respetan sus estatutos de partido, entre ellos mismos no se respetan, y eso es lamentable, y ante una situación de una democracia, pareciera que lo que menos vivimos es una democracia realmente con respeto y apego a la ley. No respetan los lineamientos que determinó el Instituto Nacional Electoral respecto a lo que se debe y no se debe de difundir pasando el proceso de las intercampañas. Viene un proceso de veda y lamentablemente ellos comentan que reclutar a las personas ahorita es para la representación de las casillas. Hay procesos muy claros que hace cada partido, pero no con la difusión de un partido. Están confundiendo los lineamientos y las reglas que marcan nuestras autoridades electorales. Imagínense, si ahorita y anteriormente se están pasando, lamentablemente, ahora sí, como dicen coloquialmente, por el arco del triunfo, las leyes que nos rigen de los procesos electorales, imagínense llegándose el proceso electoral este próximo abril, cuando inician las campañas, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con los delitos electorales? ¿Dónde van a estar las autoridades electorales? ¿Dónde va? Y algo muy importante, pues también todavía no se determina si el presidente va a salir o no en las mañaneras. Y eso también va a incidir, porque recuerden en las elecciones 2018, el mensaje era voten sin conocer a los candidatos y sin que salieran a la calle. Y yo creo que a varios nos constató de que no salían a la calle porque el emblema era Andrés Manuel López Obrador. Voten por todos los candidatos y candidatas de Morena. Y lamentablemente sin conocimiento de sus propuestas, lamentable sin conocimiento de los candidatos, y lamentablemente en estas intermedias se va a repetir la historia. Sí, es un tema que de verdad se siente esa animadversión. O sea, si hay un partido que realmente está partido, pues, siento yo en Jalisco que es el de Morena, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué es lo que sucede, porque bien lo dices, o sea, apenas estamos empezando este andar que nos esperará 2 meses de campañas, que siento yo que van a ser demasiado sucias. Si ya ahorita las están ensuciando las intercampañas, no quiero saber qué es lo que va
a suceder cuando ya estén las de verdad donde promuevan el voto. Y hablando de este tema que es sumamente delicado, en todo el país ha habido una ola de violencia contra los candidatos, contra los políticos, y pues esto deja mucho que desear porque no sé si esto pueda, digo, de por sí ya las intermedias son elecciones que son muy desairadas por la gente, el elector. ¿Qué es lo que va a pasar después de que han aparecido datos terribles, por ejemplo, de que hay hasta el día de hoy 64 políticos o que tengan que ver con que estén en campañas o no campañas asesinados en México, Eli? Pues una situación muy lamentable, una realidad más y entristecedora de nuestro país, de nuestro México, donde el gobierno morenista, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se preocupa más por insignificancias, por estar rifando aviones, por decir que todos lo odian y que entonces todos son sus opositores y que todos los fifís y los chairos, bueno, él no dice chairos, ¿verdad? Los fifís, se preocupa más por esas cosas insignificantes que por lo importante. Y ya lo hemos dicho en muchos programas, en distintas ocasiones, por diversos temas, hemos abordado el tema de la inseguridad y lo terrible que está en estos momentos los niveles en nuestro país. Bueno, hoy, ayer lo veíamos, que el dato que comentas, Osvaldo, 64 políticos mexicanos en el proceso electoral, en lo que va del proceso electoral, han muerto, asesinados. O sea, desde ahí estamos viendo que hay una falta de atención a un tema que es tan importante, porque hay que recordar, ya lo hemos dicho también, estas van a ser las elecciones más grandes de la historia de México. 21,000 cargos se van a elegir. Entonces, ¿con qué certeza, con qué seguridad los ciudadanos, los mexicanos y las mexicanas van a poder salir a votar a estos municipios, a sus casillas, cuando saben de la situación, cuando ven, cuando lo viven, que la inseguridad, que la violencia permea y que pues los homicidios se están dando al por mayor? También hay que destacar que dentro de este informe que se dio el día de ayer, de 64 personas del ámbito político asesinadas, corresponden la mayormente a 7 estados, incluido Jalisco. Una situación también muy lamentable porque pues habría que tomar en cuenta que en México el año pasado, en el 2020, hubo 34,648 homicidios. Es decir, estamos hablando de 94 personas al día se asesinaron en México, sin contar, obviamente, el tema de los desaparecidos y las desaparecidas, que también es muy lamentable, y obviamente todos los hechos de violencia que también están contabilizados como delitos, ¿no? Esta situación me parece grave, me parece que es importante que ya se tomen riendas sobre este asunto. No se han hecho, ya tienen, desde que llegó el presidente a gobernar, el presidente Andrés Manuel a gobernar, no se ha hecho nada, no se ha intervenido. La Guardia Nacional, lo hemos dicho, no actúa como lo debe de hacer. Y bueno, pues también Jalisco no se queda atrás, ¿no? También en días pasados vimos, desgraciadamente, que en Jalisco en los últimos 2 años han incrementado la tasa de homicidios también, dolosos, incluso ha estado por encima de la media en nuestro estado, con 5,152 personas asesinadas en los últimos 2 años. O sea, realmente estamos tan acostumbrados ya a las cifras. Tantas personas asesinadas, tantas, pero realmente deberíamos de hacer un análisis y yo me sumo en los últimos días. Por parte del Partido de Acción Nacional se hizo un llamado al gobernador del estado de Jalisco a que pare la violencia, a que busquen ya las estrategias adecuadas. Y vimos que también se quiso lavar las manos diciendo, pues es que le toca a la federación. No, señor, por Dios, está en su casa. No es posible que yo esté en mi casa y diga que a la vecina le toca barrer mi calle, la parte de mi calle. No, hay que hacer lo propio. Y yo creo que ahí sí está definitivamente errándole mucho también el gobernador. Los jaliscienses y los mexicanos, los ciudadanos, merecemos sentirnos seguros, porque está de verdad
muy, muy lamentable la situación, está muy entristecedora y siguen ocurriendo más y más actos que nada más nos hacen tener miedo, paranoia y psicosis como ciudadanos. Sí, es un momento muy álgido, ¿no? En todo el país, digo, también aquí en el estado de Jalisco, donde vemos que pues, la situación en el tema de seguridad es muy, muy, muy escaso, de que pareciera que lo que sucede es todo lo contrario a lo que estamos viendo en la parte de la realidad. Esta violencia política que estamos viviendo en todo el país, pues también le da un poquito de solvencia a lo que sucedió con Salgado Macedonio, ya que el Instituto Estatal de Guerrero le valida pues la candidatura. Esta violencia electoral, ¿cómo se puede parar en algún momento, Marce? Algo tan sencillo, que las autoridades correspondientes en los temas de delitos electorales, que las autoridades correspondientes en la fiscalía, que los que tienen las carpetas de investigación hagan su chamba. Así de sencillo. Y se apeguen totalmente a la normatividad y se apeguen totalmente a las leyes generales establecidas, inclusive y más ante lo que vemos que el caso de Guerrero, hay una carpeta de investigación, hay denuncias, hay víctimas y entre un proceso así, lo que menos se debe de hacer es entorpecer un proceso y más cuando hablamos de delitos que están establecidos en el Código Penal. Eso es un tema muy claro, lo cual se debe de separar y las autoridades en este caso que pasamos a un proceso electoral deben hacerse a un lado ante procesos que marcan claramente que son delitos graves donde está denunciado una persona como Salgado. Yo creo que este es un tema que lamentablemente estamos viviendo una violencia política muy fuerte. Lo sabíamos, lo decíamos en ese programa hace unos meses, que venía un año complicado, que venía un año ante un proceso electoral, que lo mejor que podrían hacer los dirigentes de los partidos era realmente encauzar y pegarse totalmente a la normatividad, no respaldar candidaturas donde hay violadores, no hay respaldar candidaturas donde hay personas que tienen denuncias, donde hay personas o candidatos o posibles candidatos que estén realmente manchados ante una situación de injusticia y que realmente está corrompiendo la ley. Eso fue un tema muy claro, inclusive que sean... Y otra cosa, la imparcialidad y que debe de haber por parte de las autoridades que tienen una responsabilidad al frente federal, me queda claro, estatal o municipal, ante un proceso electoral, hacerse a un lado ante un proceso de investigación y más cuando hablamos de un referido que tiene delitos dolosos y muy graves, que hablamos de violencia e investigaciones. Ahora sí lo vemos claramente. Hoy, y analizando lo que sucedió ayer en la mañanera, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hablaba de que ay, vamos a ponernos de acuerdo para proteger a los candidatos ante la violencia política y lo que comentaba propiamente lista ola de violencia que vivimos ya en estos procesos electorales. No es de que ahorita nos pongamos a hacer, vamos a integrar carpetas, no, la ley es muy clara, la Fiscalía General es muy clara, las autoridades en delitos son muy claras, abrir carpetas de investigación y apegarse totalmente a la normatividad y si el presunto o el referido es culpable, tendrá que cumplir un proceso penal donde tiene que ser. Lamentablemente, pareciera que las autoridades que tienen estas leyes y que son las encargadas, no lo están haciendo, no están haciendo su chamba. Lo vemos con Salgado, lo vemos con toda la violencia política, lo vemos con todos los asesinados y asesinadas, precandidatas que fueron asesinadas en el 2020 a finales, en este proceso electoral y que todavía para efectos asesinadas y asesinados en enero. No nada más es la protección de los candidatos, es la protección de toda la ciudadanía. La chamba es clara. Hay un delito denunciado, referido, hay una carpeta de investigación y la autoridad tiene que apegarse totalmente a la normatividad. Este es el proceso, tal cual. No necesitamos una guía ni generar cosas que al final de cuentas sean ocurrencias como lo presentó el día de ayer la mañanera. No sé si tratan de atarnos a tole con el dedo cuando todos sabemos perfectamente que deben de hacer su chamba. La ciudadanía está cansada, no ante nada más una ola de violencia que vamos a vivir en estos procesos electorales, sino realmente ante una ola de violencia en general, sin mencionar estados, porque es general, de lo que se debe hacer la autoridad, dotarle con un presupuesto, con una inteligencia, con una estrategia, pero sobre todo un apego totalmente a la ley. Sí, son esas cosas que pareciera que son tan simples de entender y que prácticamente cualquiera que lo está viendo, que lo está leyendo, que lo observa, que lo estudia, lo entiende muy bien,
excepto quienes tienen que hacer sus cosas y su chamba para poder hacer que este México sea un poquito más seguro. Si eso no es seguro para gente que tiene un, digamos, un rango de importancia en la sociedad, hablando de un político, ¿qué le puede esperar al de a pie, ¿no? Aquel que ni siquiera tiene un guardia cercano ahí para que le esté protegiendo. Y esta situación, pues obviamente lleva a que no solamente sea el político el que está pasando por esto, la mujer es la que se está viendo metida en esta situación. Y yo hacía una pregunta en la mañana, ¿los cuántos feminicidios? El presidente más humanista de la historia del mundo, así del mundial y todo eso, va a ser algo que pare esta situación. Porque si nos damos cuenta, sobre todo aquí en Jalisco, hasta el día de hoy hay 36 mujeres muertas de forma violenta y eso es totalmente desagradable, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que enfrentar esta situación, Eli? Bueno, pues como ya lo dice Marce, ¿no? Aplicar y lo que ya tenemos escrito y lo que debe de ser la ley. Cumplir la ley, respetar las instituciones, evitar que haya impunidad, que haya realmente la corrupción al interior de las instituciones que permiten que estos delitos se sigan fomentando sin un castigo. Yo creo, siempre lo he dicho, que el mayor problema de México en cuanto al tema de feminicidios, en cuanto al tema de violencia contra los niños, es que no hay castigo ejemplar, no hay castigo que diga, bueno, o sea, que haga que se detenga a alguien, primero que nada, a intentarlo. O sea, simplemente es tan fácil, de verdad, es tan fácil asesinar a una mujer en México. O sea, realmente estamos tan mal. Por un lado, yo creo que ese es un tema. Y otro, también siempre lo he dicho, el fortalecimiento de la institución, la célula básica de la sociedad, la familia. La verdad es que tenemos políticos y tenemos vida pública y tenemos vida política y administraciones que llegan y van y que quieren hacer y todo, pero no, o sea, no tenemos instituciones, partidos, últimamente en los últimos años que estén preocupados por intervenir en el tejido social. Mientras siga existiendo esta facilidad, esta falta de atención, de castigo, de la justicia, de la impartición de la justicia hacia los delitos que se cometen contra las mujeres en todos los sentidos, entonces se van a seguir cometiendo y fomentando. Y mientras no exista la atención a los valores, a fomentar que la ciudadanía tiene que cambiar esa forma de pensar en un sentido de ser humanitarios, de ser realmente humanos. ¿Cómo es posible? De verdad, yo no me queda claro cómo los feminicidios a nivel mundial están siempre en la máxima porcentaje son ocasionados o son perpetrados por un familiar siempre. ¿Cómo es posible que nuestras familias estén tan deterioradas, que nuestra sociedad está tan, pues sí, tan rota como para que la violencia siempre venga de adentro? Si no entendemos que tenemos que fortalecer el tema de la familia, que tenemos que fortalecer los valores, que tenemos que generar educación, trabajo, todas las cosas que la gente necesita para entonces tener una estabilidad mental que la ayude a vivir mejor y que por otro lado las instituciones, los gobiernos se dediquen realmente a ejercer y hacer valer la ley y quienes cometan estos tipos de asesinatos, de violencia, sean realmente castigados. Si no existen los castigos, si hay tanta impunidad, si existe la parte en la que, pues no importa, veo cómo salgo, no sé, mientras siga existiendo esta situación, van a seguir pasando estos lamentables sucesos y obviamente pues esto tiene que ver con que las autoridades hagan lo que les toca hacer, de que la verdad se pongan las manos. Ya lo decía Osvaldo, 36 mujeres en lo que va del 2021. Es decir, estamos hablando 2 meses y días, sin contar que hasta el martes teníamos en una semana 9 feminicidios. O sea, 9
Bueno, en otras palabras, asesinatos de mujeres, porque creo que tiene que pasar cierto proceso para que entre como feminicidio, ¿no? Pero 9 mujeres fueron asesinadas en Jalisco, o sea, del martes pasado a este martes de esta semana. Es lamentable, es entristecedor y es urgente que ya pongan atención a este tema, justamente a unos días de que conmemoremos, porque nos celebramos, ya lo hemos dicho, el Día Internacional de la Mujer. Que su origen es totalmente desvirtuado a lo que está sucediendo hoy, ¿no? O sea, el origen de esta conmemoración, pues se da justamente por un acto de violencia contra la mujer, justamente que fueron encerradas en una fábrica y que fallecieron y que después, a consecuencia de esto, se dedicó que ese día que ocurrieron esa tragedia, pues se le diera un valor agregado a la mujer. Pero hasta el día de hoy, pareciera que vamos en sentido contrario, que vamos al revés. Hoy tenemos muchos o sea, feminicidios y violencia contra la mujer en todos los ámbitos, en todos, en el laboral, en el hogar, en la calle, en donde sea, siempre sabemos que existe esta situación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, desde un congreso, Marce, para que exista una ley más fuerte, exista una ley más rígida o qué se tendría que hacer? Bueno, una parte importante y creo que me da gusto que se dé hoy a partir del Congreso se genera un parlamento abierto a partir de esta legislatura, y lo digo tal cual en Jalisco, respecto a otras entidades, es que se ha estado dando la escucha y la opinión de colectivos, pero no solamente de colectivos, de las instancias. Hoy, por ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres ha generado las aportaciones para la protección de las mujeres ante una situación que se ven pues claramente pues agraviadas, violentadas, psicológica, pero más que psicológicamente, inclusive ya cuando llega al grado de una violencia física que está penado. Hoy de hecho ya hay reformas que se acaban de presentar esta semana en el Congreso también para la protección de las niñas, en el tema del abuso sexual, en el tema del maltrato infantil, pero principalmente visibilizando las opiniones de estos diferentes instancias, dependencias y colectivos de mujeres que logren plasmarse claramente las reformas, no solamente la ley la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia o la ley de igualdad entre mujeres y hombres, sino en un tema tan importante que tiene que estar tipificado y armonizado con las demás leyes como el Código Penal. Si el Código Penal no lo establece, lamentablemente ya al momento de ejecutar el acto de referido a la ley por la denuncia o el delito, si no está tácitamente en el Código Penal, pues prácticamente pareciera una letra muerta. Otro tema importante y que ha salido de los organismos especializados de la Fiscalía y de estas instancias de los institutos municipales de las mujeres, que yo quiero reconocer en Jalisco, ha habido una coordinación de los 125 institutos municipales de las mujeres con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pero es un tema importante en no revictimizar más a la víctima, porque lamentablemente cuando hay un acto de violencia, violación, se revictimiza porque debe de haber un peritaje, debe de nuevamente cuestionarse y se está violentando más a la mujer y a las niñas. Entonces, estos temas se trata también de un tema de sensibilización de las autoridades que ejecutan la ley y claramente visibilizar en el Código Penal que quede armonizado con las leyes generales y la ley de las mujeres a una vida libre de violencia que establece claramente, lo dijiste acertadamente Osvaldo, no solamente en un tema político, sino en un tema social, en un tema cultural, en un tema psicológico, en un tema de protección, ante una red de prostitución, ante una trata de mujeres. Son temas realmente delicados y que debe de haber una coadyuvancia y coordinación de todas las instancias. Tiene mucho que ver el tema legislativo, claro, porque si no viene establecido claramente la ley, muchas veces hemos escuchado por las autoridades, no se puede hacer nada. Lamentablemente, hasta aquí la ley me permite o hasta aquí la ley lo refiere. Hasta aquí está tipificado o aquí no está tipificado. Y esta semana me dio gusto ver que se han puesto en la mesa y en las comisiones reformas que tienen que ver para la protección también de niñas y niños y adolescentes, pero en especial de las niñas, y visibilizar ante lo que viene próximo al 8 de marzo, que coincido con Eli, es conmemorar una lucha, porque lamentablemente somos reactivos. Pasa una desgracia y es cuando actuamos, no cuando de manera proactiva. Debe de ser con una visión ante tantos problemas y conflictos sociales, que debemos ser proactivos y proponer antes para inhibir los conflictos o los problemas o la violencia que se vive en todo el país. Creo que
es un tema que debe empalmarse. Lo vimos la semana pasada con la ley de desaparición forzada, era que también participen los familiares en un tema tan importante cuando sus familias están desaparecidas. Si no se escucha a la ciudadanía y sus aportaciones y los haces copartícipes, lamentablemente también no hay una coadyuvancia, una ayuda para la autoridad. Y al sentirte parte de, que estás participando como ciudadanía, como colectivo, sientes que las cosas por lo menos pueden avanzar. Entonces, eso es un tema importante que hoy se está avanzando en Jalisco y me da gusto que Jalisco en ese tema a nivel legislativo, pero también a nivel con colectivos y con dependencias ya se esté trabajando. Hay que poner mucha atención. Me queda claro que también la cultura de la denuncia es muy difícil, es muy complicada, pero debemos apostarle a esto. Sí, eso de la participación de los familiares es importantísimo porque pues pueden aportar más elementos. Nada más que no suceda como en Guaymas, que les dieron palas y cubetas, ¿no? Que para buscar a los familiares, a ver si los encontraron ellos enterraditos. Es muy triste, pero bien lo dicen las dos. La única solución para llegar a una posible enmienda a todo este tipo de situaciones es que quienes tengan la ley en sus manos la ejecuten, la hagan valer y que todos los demás también acaten esas resoluciones, ¿no? Porque luego después no les gustan y están los amparos y están todas esas broncas que al rato pues entorpecen más una situación de esta naturaleza. La verdad que pudiéramos estar 2-3 horas hablando de este tema y llegaríamos prácticamente a las mismas conclusiones, pero pues obviamente con el sentimiento en contra de que no se ha hecho nada en favor de todas ustedes, mujeres, que son muy importantes para nosotros en estos días. Yo les agradezco mucho, Marce y Eli, que hayan estado el día de hoy y a toda la gente que va a estar al pendiente de esta transmisión, pero me gustaría que se despidieran con un mensaje bonito para todas las mujeres, por favor. Pues, ¿qué les puedo decir? A las mujeres, eres fuerte, eres poderosa, eres inteligente, eres capaz. Siempre piensa eso cuando te levantes. No te permitas por nadie hacerte sentir mal. No permitas que lo que los otros piensen de ti sea algo que te haga sentir menos. Eres valiosa. Simplemente por lo que eres, vete en el espejo todas las mañanas y quiérete, llámate. Y eso va a hacer que todo lo que quieras lo puedas generar, lo puedas construir y lo puedas cumplir. Muchas gracias. Marce. Bueno, mi mensaje es muy sencillo, igual coincido con Eli y en el mismo tenor. Las actoras de esta historia somos todas y todos en conjunto. El momento es hoy, el tiempo es ahorita y la actora de esta historia, de este momento en Jalisco y en México, son todas ustedes. Y de verdad, más que conmemorar, bueno, es un tema de que día a día trabajemos de manera fuerte, segura, nos visibilicemos, nos apoyemos, seamos solidarias y realmente, y refiero e insisto en un tema importante, la actora de esta historia hoy en México para marcar, y estamos haciendo literal historia en México y en Jalisco, somos todas nosotras. Inclusive reconocer las identidades, reconocer las mujeres que se sienten mujeres, las mujeres que se sienten identificadas con esta diversidad, reconocer sin importar raza, situación económica, situación social, situación o preferencia política, ni religiosa. Al final de cuentas, somos mujeres. Pues ese es el mensaje y seguramente usted, mujer que va a ver esto, se identificará con estos mensajes. Le agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, acá en El Timbre y pues hasta entonces, muchas gracias, pásela bien. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.